Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, nuevamente les doy la más cordial bienvenida aquí, que nos estará acompañando el compañero Ángel Manuel Miranda. Él precisamente tiene experiencia en el tema de, como bien dice el afiche de la conferencia, en el tema de Microsoft Excel y complementándolo con Visual Basic, que pues como se dijo al principio, que estas conferencias son para ayudarlos ahí en el proyecto y pues en la medida que ustedes puedan aprender algo de acá y eventualmente tengan dudas, pues esa es la idea. Entonces, sin más, Manuel, te dejo ahí la palabra a vos. Está bien, Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya me presento Isaac, mi nombre es Ángel Manuel Miranda Asturias. Para contarles un poquito acerca de mi persona, actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas, casi que terminando. También en el aspecto de mi experiencia con Microsoft Excel y prácticamente todas las herramientas de Microsoft, estoy certificado en todas ellas, en las Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Entonces tengo un poquito de conocimiento acerca de estas herramientas. Y el tema de utilizar Visual Basic con Microsoft Excel, más que todo lo he aprendido en base a curiosidad, más que todo. A curiosidad de ver lo que se puede hacer con Microsoft Excel, que realmente es algo bastante impresionante lo que se puede llegar a hacer, teniendo unos conceptos de programación y aplicando un poquito de algunas cosas de Excel de Excel. Para el día de hoy les tengo ahí un pequeño ejemplito también para mostrarles, y lo que nos va a interesar mucho es el tema de administrar bases de datos. Y normalmente en la comunidad o las personas que programan y demás, cuando escuchan Excel y bases de datos en la misma oración, dicen, uy, no, eso es peligro, un tema tabú casi. Pero no es que estamos utilizando Microsoft Excel como base de datos, que es precisamente lo que se considera medio tabú en la comunidad de programación en general, sino que vamos a administrar esas bases de datos, que en nuestro caso va a ser igual una herramienta de Microsoft, que va a ser Microsoft Access. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de qué es Excel, que es una herramienta que creo que todos hemos usado alguna vez, en especial en quizá algunos cursos de estadística, física, quizá para automatizar sus cálculos, alguien lo intentó aplicar, o quizá en matemática, para igual agilizar un poquito los cálculos que desean hacer. Utilizaron quizá Microsoft Excel para hacerlo un poquito más rápido. Yo no recuerdo realmente la primera vez que abrí Excel, pero seguramente fue hace ya muchos años, y creo que todos ni siquiera recordamos la primera vez que lo usamos, porque pues es algo que prácticamente compramos una computadora y está prácticamente ahí por defecto, ahí lo descargamos para tenerlo, más que todo por costumbre casi que. Entonces, para comentarles un poquito acerca de Excel, Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft. Ahora, ¿qué es una hoja de cálculo? Es la pregunta en sí, ¿verdad? Porque decirles que solo es una hoja de cálculo, pues no les da mucha información. Entonces, una hoja de cálculo lo que es un documento que nos ayuda o nos facilita la manipulación de datos numéricos y alfanuméricos. Me refiero a números y texto, fechas, etc. Y normalmente está dispuesto por las famosas celdas, y que las podemos como que estructurar como que si fuera una matriz de filas y columnas. Eso es lo que es una hoja de cálculo. Y es lo que es Excel, es una hoja de cálculo, y Excel nos brinda un montón de herramientas para precisamente realizar operaciones con toda aquella información que nosotros coloquemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Esta fue desarrollada por Microsoft, que igual es una empresa bastante grande, ¿verdad? Muy conocida más que todo por las herramientas de Microsoft Office, que serían Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Access, Publisher, entre otros. Esta contiene distintas funcionalidades como cálculo, gráficas, tablas y programación, que en estas es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Con el tema de cálculos, gráficas y tablas, creo que más que todo nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo para el tema de cálculos y tablas, y algunos también los utilizan para gráficas.
Y en lo que más se usa Excel realmente, ¿verdad? No sé si alguien tendrá un papá que utilice o algún familiar que utilice mucho Excel para quizá llevar la contabilidad de alguna empresa o su propia contabilidad o realizar un presupuesto y demás. Por eso necesita tablas y también necesita un poquito de cálculo, realizar sumas, restas, multiplicaciones, etc. Y la funcionalidad como que escondida, le podemos decir, de la programación que viene en Excel. Ahora, vamos a ver, esta es nuestra pequeña interfaz de Excel, ya todas la conocemos, ¿verdad? Tiene aquí todas estas herramientas de aquí, la de inicio, que es prácticamente todo lo relacionado al formateo de las celdas, de los números, etcétera. El de insertar, que es para colocar figuras, colocar imágenes, entre otras cosas. Y las gráficas también se encuentran en esta sección de insertar. Dibujar, que pues como su nombre lo indica, es de dibujar. No sé si eso está por defecto en su Excel, por si lo intenta abrir ahí, ver si está en unas opciones, pero ya más adelante les mostré más o menos cómo es que se habilitan todas las opciones que están aquí, que a veces están como que escondidas. La disposición de página, que nos sirve para lo que dice ahí, ¿verdad? Todo lo que tenga relación con la página, todo lo que se nos muestra. Podemos definir el área donde se va lo que deseamos imprimir al momento de imprimir un Excel. Y las fórmulas, que Excel es muy conocido por sus fórmulas. No sé realmente cuántas fórmulas tendrá, pero me atrevo a decir que son quizá más de 2000. Fórmulas relacionadas a cálculos estadísticos, cálculos matemáticos, de economía, entre otras cosas. Y gracias a esas fórmulas, casi que se le considera Excel un lenguaje de programación muy complejo. Se puede hacer un montón de cosas con estas fórmulas. Y sin siquiera utilizar el tema de la programación Visual Basic. Se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y muy buenas. Si alguien se quiere también meter un poquito más en el mundo de las fórmulas, les recomiendo que investigue. Excel tiene muchas cosas que puede servir ahí. Y actualmente, ahorita salió la noticia que Excel es considerado un lenguaje de programación ya actualmente, pero es por una funcionalidad nueva que se le acaba de implementar, que se llaman las funciones lambda, que prácticamente ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos unos aspectos de la programación. Prácticamente es crear funciones con nombres específicas y esos son las funciones lambda, que era prácticamente casi que lo único que le faltaba a Excel para ser considerado un lenguaje de programación, y salió la gran noticia y todo el mundo, incluso Microsoft creo que sacó su comunicado diciendo que Excel era el lenguaje de programación más utilizado del mundo, ¿verdad? Porque prácticamente todas las computadoras lo tienen. Siguiendo con la sección de datos, esta práctica es, como su nombre lo indica, para obtener los datos de alguna otra fuente, por ejemplo, algún documento separado por comas, de alguna base de datos, por ejemplo. Revisar vista y ayuda, que prácticamente ya son de las que menos se utiliza, se puede decir. Ayuda en especial casi no se utiliza. Vista se utiliza más que todo para lo que vemos aquí en la pantalla. Podemos esconder los encabezados, podemos quitar las líneas de las celdas, podemos quitar la barra de fórmulas, entre otras cosas. Y para el tema de hoy, que está el tema de esta ventanita de programador, que si se dan cuenta aquí en el normal no se muestra, pero porque es una de las funcionalidades que trae Excel, que hay que como que habilitar, que no es como que se utilice normalmente. Si nos damos cuenta, aquí tiene lo de Visual Basic, que es lo que nosotros vamos a utilizar para programar todo. Tema de los macros, grabar macro y demás aquí. Esta aquí también, que nos sirve bastante para, por ejemplo, crear como que pequeños formularios dentro de nuestra hoja de Excel. Todo esto de aquí. Y si queremos crear algo bastante complejo, podemos utilizar esto de aquí o simplemente utilizar las celdas que nos brinda Excel, que podemos prácticamente utilizar Excel para como que si fuera nuestra pequeña interfaz, nuestro pequeño programa Excel, y todo lo programamos en Visual Basic, pero todo se muestra dentro de nuestras celdas. Eso también lo podemos hacer. Ahora, ya hablando un poquito acerca de lo que tiene Excel y todas las funcionalidades que nos tiene, vamos a hablar un poquito acerca de para qué se usa Excel, que realmente tiene un montón de funcionalidades. Yo, por ejemplo,
utilizo Excel para llevar un control de mis cursos. Eso lo utilizo por medio de una tabla para poder filtrarlo como yo quiera. Por ejemplo, si quiero ver los del primer semestre, lo filtro. Si quiero ver los que son obligatorios, o si ya la terminé, por nombre de curso, por número de créditos que nos da la carrera, o si es un número, el código, un número mayor a algún otro. Yo, por ejemplo, utilizo Excel para eso, de manera personal. También algunos catedráticos auxiliares, seguramente ustedes estarán más también familiarizados con esto, lo utilizan para llevar un control de notas. Incluso nosotros mismos podremos llevar nuestro propio control de notas de todo. Igualmente utilizando el tema de tablas para poder filtrarlo y hacerlo un poquito más sencillo. Y otro que es bastante común en el momento de estudiar temas de estadística, entre otras cosas, es el de simplemente realizar cálculos. Ese se me da un poquito desordenado, pero al momento de realizar los cálculos, ahí tienen prácticamente todo lo que necesito para simplemente cambiar los números y me salgan los resultados. Y también el otro uso que creo que es el más utilizado o por el que más se utiliza Excel hoy en día, que es para llevar temas de contabilidad, temas de presupuesto, gastos, entre otras cosas. Por ejemplo, mi papá trabaja precisamente con cosas así, para dar contabilidad de empresas y así, con Excel. Ahora, vamos a empezar a entrar a un tema un poco tabú, Excel versus bases de datos. Como les había mencionado, en la comunidad de programación y demás, es un tema muy tabú, esto se puede decir, incluso hasta para burlar se puede decir algunas veces, pero realmente los que programamos no vemos un poquito más fuera de lo que nosotros conocemos. Y realmente Excel trae muchas ventajas frente al uso de bases de datos convencionales o el uso de bases de datos. Más que todo, la mayor ventaja que tiene Excel, se puede decir, es que prácticamente todo el mundo lo puede usar, ¿verdad? Y es bastante intuitivo de usar. Entonces, la curva de aprendizaje es bastante aceptable, se podría decir. En cambio, con base de datos, primero tenemos que investigar un poquito sobre estas y después ya ver cómo se implementa dentro de un programa. Ahora bien, nosotros no estamos interesados en utilizar Excel como una base de datos y eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque con Excel el problema que tiene, creo que la ventaja está bastante bien, pero la desventaja es muy grande. Y es que cuando aumenta muy enormemente la cantidad de datos que tenemos, es muy difícil, por ejemplo, agregar un nuevo dato o, por ejemplo, ver cómo están relacionados algunos datos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, en especial con modelos como de algún sistema, que, por ejemplo, tenemos, no sé, en el ejemplo de hoy yo les hice una pequeña Pokédex, entre comillas, pero es una organización de equipo, organizador de equipos. Entonces, sus usuarios tienen sus Pokémon. Entonces, ¿cómo con Excel podemos relacionar un usuario con una cantidad de Pokémon o ítems distintos? Si tenemos un montón de ítems y, por ejemplo, tenemos que están asociados a un usuario X, ¿cómo le hacemos para poder leer la información de una manera un poquito más sencilla? Y es precisamente en lo que radica la mayor desventaja que tiene Excel frente a las bases de datos y por lo que no se debería utilizar Excel como una base de datos. Ahora bien, Excel sí se puede utilizar para interactuar con estas bases de datos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y es quizá una herramienta que no la tomamos muy en cuenta. Por ejemplo, normalmente uno pensaría, bueno, voy a hacer mi programa, voy a programarlo ahí y ya está. Pero hay cualquier duda, la pueden escribir en el chat, hay que levantó la mano Gladys. Pero eso es lo que vamos a hacer, interactuar con Excel con nuestra base de datos, utilizando el lenguaje de programación que se utiliza en Excel para automatizar algunos procedimientos que se desean realizar. Y esta herramienta es Visual Basic, que es un lenguaje de programación. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante.
Puede que algunos estén relacionados con este lenguaje de programación. Quizá, yo creo que es incluso uno de los más sencillos de aprender, se podría decir, o su curva de aprendizaje es bastante sencilla, en especial porque realmente es bastante simple y se puede entender el código que se programa en Visual Basic simplemente con leerlo y saber inglés. Entonces, ¿qué es Visual Basic? Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos. Ahora, entremos un poquito en detalle en esto y pensemos que en qué es un lenguaje de programación. Y para comentarles, un lenguaje o un programar en sí es un proceso bastante complejo en el que nosotros como programadores, se puede decir, pensamos en una idea y teniendo esa idea en mente, ordenamos una secuencia de acciones con el lenguaje de programación que nosotros tengamos para realizar alguna tarea en específica. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números y que esos números sean cualquier número, pienso, bueno, lo que necesito son dos números, entonces primero voy a conseguir los números. Y segundo, simplemente voy a sumar los números y ahí ya tengo mi suma de números. Entonces esa es la programación en sí. Pensar en la solución y realizar la codificación necesaria para ordenar una secuencia de acciones paso a paso. Y ahora, que diga dirigido por eventos, es un estilo de programación, un paradigma de programación, en donde normalmente se determina todas las acciones que se van a realizar dependiendo de lo que realiza el sistema. Eso es lo que se refiere que es dirigido por eventos. Y ahora otra característica que tiene Visual Basic, que es precisamente por lo que lo vamos a utilizar y por lo que también lo utiliza Excel dentro de su área de programación, es que provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones de bases de datos, o sea, aplicaciones que interactúan con una base de datos, utilizando Data Access Objects, Remote Data Objects o ActiveX Data Objects. ¿Qué es lo que son? Para ponérselo sencillo, son como que herramientas que nos permiten interactuar con nuestra base de datos, nos dan una forma como fija de cómo nosotros vamos a interactuar con nuestra base de datos. También Visual Basic, lo que nos ayuda cuando estamos utilizándolo con Excel, nos ayuda a agregar nuevas funcionalidades en Excel. Cosas que no pensaríamos que se pueden hacer en Excel, por ejemplo, aunque realmente con todas las funciones que tiene Excel, lo más seguro es que sí se puede hacer, pero con Visual Basic quizás sea un poquito más sencillo de verlos o sencillo de realizarlos. También nos permite manipular la información de una hoja de cálculo, es decir, que con Visual Basic yo puedo interactuar con las celdas de mi Excel, con cada celda de mi Excel. Y también que Visual Basic funciona a través de macros, que los macros son un conjunto de operaciones que se van a ejecutar automáticamente. Eso es básicamente los macros. Entonces vamos a ver un poquito acerca de algunos conceptos de programación que les pueden servir en el momento de programar en Visual Basic para interactuar con una base de datos y utilizar Excel como interfaz, se podría decir. El primero está el tema de las variables. Una variable es un espacio en memoria. Es un espacio en memoria que se le va a asignar a un número variable. Por ejemplo, en Visual Basic la forma de crear variables es mediante esta sentencia dim, el nombre de variable, hacia el tipo de la variable. El tipo de variable puede ser, hay varios tipos, pero los más conocidos podría ser entero, de cadena de texto, tipo objeto, booleano, entre otros. Y si queremos interactuar con esta variable aquí, o si queremos asignarle un valor, vamos a prácticamente colocar nombre de variable igual valor. Este valor puede ser una expresión aritmética o una expresión de cualquier tipo. Eso es simplemente para que tengan una idea de más o menos la sintaxis que toma Access para el tema de las variables. Y ahora, cada vez que utilice este nombre de variable, va a agarrar el valor que yo le he asignado antes, si es que le asigné antes un valor. Ahora, siguiendo. Y estas son las condicionales que
creo que yo las considero prácticamente la base de toda la programación. Estas determinan el flujo de un programa, o sea, cómo se va a ejecutar cierto programa. Entonces, si se cumple una condición, va a suceder algo. Si se cumple otra condición, va a suceder algo, y así. Esta es la sintaxis de los condicionales en Visual Basic, para que tomemos en cuenta. Por ejemplo, vemos aquí nuestra condicional. Esta es la sintaxis que nos da Visual Basic para el tema de la programación. La condicional empieza con un if, como les decía. Prácticamente Visual Basic es bastante sencillo porque casi que con saber inglés y tener algunos conceptos de la programación vamos a poder entender el código. If, una condición, esta puede ser una expresión de cualquier tipo, media vez sea de retorno un valor booleano, de verdadero o falso. Then, y aquí esos 3 puntos simbolizan una secuencia de código que se va a ejecutar si se cumple, si es verdadera hasta condición 1. Else if, condición 2, por si quiero verificar alguna otra condición. Esta se puede colocar infinidad de veces el else if. Y lo mismo con el then y estos 3 puntos que son para decir que es un conjunto de código que se va a ejecutar después de verificar esta condición si es verdadera. Y else, que es al final, si no se cumple ninguno de los ifs anteriores, se ejecutará este de aquí. Y ahora lo que utiliza Visual Basic para terminar este tipo de instrucciones o este tipo de sentencias es este end if. También tenemos esta condicional en Visual Basic, que es un select. Aquí colocamos un valor, una variable, cualquier cosa. Y aquí verifica si este caso se cumple, si el valor es igual a este caso, si es igual a este caso, y así las veces que nosotros necesitemos. Y este case es que sirve igual como este es aquí, que si no se cumple ninguna de las anteriores, va a llegar a este acá. Y terminando con un end select. Y ahora vamos con otra estructura aquí que nos da Visual Basic, y son los ciclos. Y los ciclos lo que hacen es prácticamente repetir una secuencia de código mientras se cumpla una condición. Entonces, tenemos este ciclo for. Esta es la sintaxis de un ciclo for en Visual Basic. Por ejemplo, tenemos la palabra reservada for, nuestra variable, y el valor inicial que nosotros le querramos colocar a esta variable. La palabra reservada to y el valor final que nosotros le deseamos colocar. Y aquí el código que nosotros querramos colocar dentro de este for hasta que se cumpla esto acá. Y podemos utilizar y manipular esta variable también. Y para seguir con la siguiente instrucción, con la palabra reservada next y mi variable para seguir adelante, para verificar el siguiente paso. Por ejemplo, por si yo coloco aquí en for alguna variable i, por ejemplo, for i igual a 0 to 10, se va a repetir 10 veces. Ahora el while, lo que va a hacer es ejecutar el código hasta que se cumpla, hasta que sea falsa esta condición. O sea, mientras sea verdadera esta condición de aquí, se va a ejecutar este código. Pero si es falsa directamente, no va a ejecutarlo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Si está vacío, por ejemplo, una cadena o un arreglo o algún objeto. Aquí, el do loop, es muy parecido a este do while, con la diferencia de que la condición se va a ejecutar hasta el final. Entonces, si queremos que siempre se ejecute al menos una vez el código de aquí adentro, necesitamos utilizar un do o asegurarnos de que la condición siempre es verdadera la primera vez. Y esta palabra reservada de loop es para que retorne acá y siga ejecutándose. También está el tema de los procedimientos y funciones, que les voy a recordar un poquito con una de las cosas que les mencioné cuando hablábamos de las funciones de Excel, el tema de las funciones lambda, que prácticamente lo que hacíamos era crear nuestras propias funciones, pero en vez de Visual Basic eran Excel. Aquí nuestras funciones, pero es en Visual Basic. Y es lo mismo, vamos a agrupar una secuencia de código, vamos a agrupar código, y cada vez que yo mande a llamar a este nombre de acá,
o a este nombre acá, se va a ejecutar todo el código de acá. Todo el código de acá. Normalmente yo les recomendaría más, para el tema de interacción con la base de datos, les recomendaría más utilizar esto de aquí, que son procedimientos, pero si utilizan funciones, también estaría bastante bien. Y esta es la sintaxis que nos da Visual Basic para todo esto de los procedimientos y funciones. Prácticamente es agrupar código en base a un nombre. Y esto también lo tiene las funciones lambda. Le podemos colocar un nombre a nuestra función que nosotros creamos. Ahora, con el tema de Visual Basic y cómo se mira en Excel, esta es la interfaz que nos brinda Excel para programar en Visual Basic. Tiene bastantes cosillas, es un poquito más complicado y menos amigable, me atrevería a decir, que la interfaz de Excel. Me imagino que precisamente porque no se utiliza muy seguido el tema de la programación en Excel por medio de Visual Basic. Sino que creo que se utilizan más las fórmulas, por eso me imagino que sea por eso. Pero igual tenemos aquí una barra de herramientas, tenemos aquí un explorador de archivos donde podemos agregar código para hojas específicas. Eso también está interesante y se puede aprovechar. Podemos crear módulos, que eso es lo que me gustó utilizar. Y aquí podemos ver un poquito cómo es el tema de la programación, el tema de los procedimientos. Por ejemplo, aquí yo tengo un procedimiento que se llama conexión, un procedimiento que se llama login, y ahí utilizo algunas cosas que les mostré anteriormente. Aquí arriba algunas declaraciones globales, por ejemplo. Esto AdoDB es de los objetos que hablamos anteriormente. Si no estoy mal, son del ActiveX Data Objects. Estos de acá. Y el tema de la condición. Este es el tema de los condicionales aquí, por ejemplo. Y flag connection, flag connection, si se dan cuenta, es una variable booleana. Aquí está, de este lado de acá. Y si es verdadero, lo que va a hacer es ejecutar este código, y si no, muestra un mensaje. Con este Visual Basic en Excel, lo bonito, podríamos decir, de todo esto es que podemos interactuar con la hoja específicamente, interactuar con la hoja o mostrar mensajes en algún cuadro de texto, por ejemplo, o un MSG Box, que es una alerta, por ejemplo, que sale enfrente del Excel. Y es lo bonito de programar en Visual Basic y tener Excel como herramienta, como que de interfaz. Entonces, podemos utilizar algunas funciones y algunos atributos que tienen los objetos de Excel para setear algunos valores. Por ejemplo, puedo meter dentro de una celda algún texto mediante programación, o puedo jalar algún texto que esté en una celda específica utilizando programación. Es lo bonito que tiene aquí Visual Basic con Excel. Y disculpen eso. Entonces ya casi terminamos la presentación. Y ahora, para casi terminar con la presentación y ya ver el ejemplo práctico que yo les tengo preparado, es el tema de las bases de datos. Que prácticamente, solo para ponerlo bastante sencillo y no entrar mucho a fondo con esto, porque ya tuvieron, si no estoy mal, una conferencia relacionada precisamente a bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, y el mismo contexto es lo que nos interesa, o es lo importante aquí dentro de las bases de datos. Porque puedo tener un número 2, así, simplemente el número 2 en el aire y ya está. Pero si me dicen que ese número 2 es un precio, está asociado quizá a un producto. O si tengo una fecha, la fecha no me dice nada, solo es un día y ya está, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, la fecha en la que tengo que ir a recoger a alguien en el aeropuerto o algo así, entonces ya tiene un significado ese dato que nos da. En la base de datos también los datos están almacenados sistemáticamente, y es lo que una de las ventajas que tienen las bases de datos normales con el tema de utilizar Excel como base de datos, que ya les mencioné que
no se debería de utilizar como herramienta principal, se podría decir, a menos que no tengamos un gran volumen de datos. Y para terminar, les voy a hablar un poquito de Microsoft Access, que es la herramienta de Microsoft para el tema de bases de datos y almacenar datos en grandes cantidades. Y es el que vamos a utilizar también para el proyecto que les tengo preparado para hoy, para que lo veamos. Entonces, para finalizar y que vean un pequeño diagramita de lo que está sucediendo dentro de nuestro programa, tenemos Excel, tenemos nuestra hoja de cálculo, podemos tener varias hojas, podemos tener aquí botones, podemos tener cuadros de texto donde coloquemos algo, o quizá vamos a jalar la información de las celdas en vez de agregar cuadros de texto. Y con esto de aquí, que es utilizando los objetos que les había mencionado, que interactúan con las bases de datos que nos dan Visual Basic, le mandan una solicitud de Access. Access procesa esto y nos devuelve un resultado. Eso es lo que se realiza dentro del proyecto que les tengo preparado para hoy, y es lo que se debe realizar también si queremos utilizar Excel para interactuar con una base de datos. A menos que Excel sea la misma base de datos que estamos utilizando, ¿verdad? Que no, ya les mencioné, no es recomendable. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Creo que con esto ya está así. Vamos a ver el ejemplo. Tengo aquí un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Excel. Hice una pequeña Pokédex, aunque más que una Pokédex es como para juntar Pokémon con algún entrenador o un usuario en específico. Pues, por ejemplo, aquí iniciar es para conectar con la base de datos. Eso es muy importante también. En esto media se pierde la conexión, prácticamente ya se perdió toda la funcionalidad. Entonces el tema de las conexiones hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Tengo aquí una hoja de inicio de sesión. Aquí, si se encuentra, tengo esto acá, les voy a... No, ya después se los muestro. Un botón para iniciar sesión, tengo un usuario, una contraseña para colocar aquí. Estos son cuadros de texto en vez de celdas, como estas son las celdas, ¿verdad? Estos son cuadros de texto. Tengo un registro, que es colocar mi nombre, colocar un usuario, una contraseña. Aquí voy a mostrar una lista de Pokémon con sus tipos y demás. Y aquí los voy a agregar. Y todo esto aquí es interactuando con una base de datos. Si se dan cuenta, lo que tiene mi base de datos no es tan complejo. Tengo usuarios y tengo Pokémon. Eso es lo que tengo en mi base de datos. Entonces se los voy a mostrar. Vamos a crear un nuevo usuario. Por ejemplo, ahí vi que el compañero Cristian Mazariegos estuvo comentando. Vamos a colocar aquí, se llama Mazariegos. No, esto es para usuario, para el login, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Aquí, después de haber realizado la conexión, estoy añadiendo un usuario. Entonces vamos a ver si nos funciona el inicio de sesión. Para esto no hice muchas cosas complicadas. Simplemente un mensaje, si funciona, si existe usuario, muestra un mensaje que sí inicia sesión. Aquí lo tengo, inicio de sesión exitoso. Y aquí nos dice que quiere un Charmander. Entonces vamos a agregar aquí un Charmander. Es tipo fuego. Y no tiene tipo secundario. Vamos a guardarlo. Ya lo guardé. Y aquí tengo mi lista, la lista de Pokémon asociado a este usuario, Cristian Mazariegos. Y es precisamente lo que tiene de bonito aquí, utilizar una base de datos y verlo con Excel. Porque sí, tenerlo con Excel sería un montón de tablas como estas, y quizá tendríamos aquí una columna que diga dueño o algo así. Y aquí está Cristian Mazariegos. Pero no es tan fácil de leer. Entonces, en cambio, con esto, por ejemplo, voy a crear otro usuario, ya que dijeron que también quieren un Pokémon. Vamos a ver. José Gil. Vamos a ponerle J. Gil, usuario y contraseña. Vamos a crear el usuario.
Y aquí inicie sesión. Y veamos, vamos a agregar algún Pokémon aquí. Vamos a agregar aquí un Snorlax, por ejemplo. Normal, por ejemplo, lo guardo. Y aquí en la lista, en vez de salir también los Pokémon del usuario que habíamos creado un momento, vamos a mostrar solo los relacionados al usuario JGuild. Eso es lo que tenemos ahí. Y si queremos alguno con más para que lo veamos, dice aquí uno de prueba con mi nombre. Aquí. Que tiene aquí todos los Pokémon que yo he agregado. Si se dan cuenta, no es algo tan complicado, pero considero que da una buena idea de lo que se puede hacer con Excel, Visual Studio, Visual Basic, y el comunicarse con una base de datos Access. Ahora, aquí si se dan cuenta, no está la ventana de programador que les había mostrado anteriormente. Y para verla, podemos colocar, venir acá, en opciones, personalizar cinta de opciones, y en este lado acá, esto de acá lo podemos habilitar. Aquí está, programado. Y aquí ya nos abre las herramientas de programador. Y todas estas cajas de texto que les había mencionado, que también pueden ser celdas si nosotros queremos, se encuentran acá, en estos controles de acá. Entrando a modo diseño y demás. Ahora, estos de acá, yo utilizo más figuras, más que todo para hacerlo más personalizable. Por ejemplo, tal vez en vez de un rectángulo, colocar una estrella. Yo utilizo rectángulos por costumbre ya. También no necesariamente es tener un cuadrado aquí, sino quizá colocarle un poquito de color a la hoja, aprovechando un poquito el tema de que se le puede colocar color a toda la hoja entera. De esta manera. Así de color amarillo no se mira muy bien, ¿verdad? Pero tal vez con otro color, aprovecharlo. Y ahora, con las herramientas de programador, metemos aquí en Visual Basic. Nos va a abrir lo que les mostré anteriormente. Y aquí, si se dan cuenta, estoy utilizando todo el código que les había mostrado anteriormente. Por ejemplo, aquí para la creación de la declaración de variables. Aquí sentencias if. Aquí hay un do while. Por aquí, sí, aquí tengo un for each. Esta es otra, distinta a las que les había mostrado. Y eso sería para el tema de la conexión con Access. Estos de aquí es quizá lo más importante dentro de la conexión. Puede que alguien lo encuentre de alguna otra manera un poquito mejor. Quien lo quiere ver acá, pasándole únicamente la ruta. Ahora, también quiero hablarles un poquito acerca de algunas herramientas que se utilizan al momento de programar y que puede que les sirva mucho a ustedes al momento de la realización del proyecto. Y es el tema de su proyecto. Y es el tema de apurar nuestro programa, que es algo que yo soy muy fanático y me gusta mucho el siempre probar todo poco a poco para ver en dónde falla, si es que falla en algún momento. Entonces, por ejemplo, voy a probar, por ejemplo, en el login, aquí. Visual Basic, esta ventana aquí nos da la posibilidad de colocar estos puntitos rojos que se llaman breakpoints. ¿Qué es lo que va a hacer? Es parar la ejecución, porque cuando le di al login, me ejecutó esto directamente todo, rapidísimo. Pero cuando yo le di al login, me ejecutó todo esto, y yo ahorita lo que quiero es que para aquí y lo veamos poco a poco todos los valores que van cambiando acá. Eso es lo que yo quiero. Entonces coloco este puntito aquí, que si se dan cuenta solo es de colocar el puntero y dar clic. Y vamos a probarlo. Es de login, entonces vamos a hacer algún login que no sea exitoso, por ejemplo salimos de modo diseño.
algún usuario que no se ha creado, por ejemplo, ahí es Román. Y al momento de darle acá, no, se perdió la conexión con la base de datos. Es lo que les decía, de que había que tener mucho cuidado. Ahí está. Y si se dan cuenta, me para justo donde yo coloqué el punto. Y ahí puedo ver más o menos cómo se va comportando el programa poco a poco. Aquí está el tema de depuración que les había mencionado. Por ejemplo, si yo quiero ver el valor de una variable en específico, por ejemplo, quiero ver qué tiene mi variable usuario, user. Entonces aquí me va a mostrar que está vacío de momento. Y aquí paso a paso por instrucciones, F8. Después de esta parte de aquí, que es donde yo le asigno un valor a mi variable usuario, aquí está, ¿eh? Me lo agrego. Y va poco a poco. Usuario no válido porque no existe el usuario. Esa es una de las herramientas que les recomiendo mucho aprovechar al momento de programar con Visual Basic y utilizar Excel. En especial, creo que lo ponen muy accesible en esto de Visual Basic. Pues normalmente uno cuando realiza la depuración en algunos otros programas, por ejemplo, tiene que descargar algunas cosas, configurar algunos archivos, entre otros. Pero aquí realmente lo ponen bastante sencillo. Y también para finalizar ya, quería mostrarles un poquito de las cosas ahí muy interesantes que se pueden hacer con Visual Basic y Excel. Por ejemplo, estaba viendo aquí que alguien creó un RPG utilizando solo Visual Basic y Excel. Aquí entró un nombre, por ejemplo, Manuel. Me muestra ahí la historia. Y aquí ya tengo mi RPG. Puede que sea en X y demás, pero es prácticamente un juego hecho en Excel y Visual Basic. Y puedo mover y así. RPG es un juego, es un tipo de juego. Es un juego, dejémoslo como que es un juego. O también este de aquí que les quería mostrar, que lo que hace es un... A ver si alguien reconoce este juego, porque ahí está el título ya. Es un 2048, creo que así se llama el juego. Hecho únicamente con Excel y Visual Basic. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes con estas herramientas. Y si, por ejemplo, le queremos, esto lo pueden encontrar en internet también, esta del 2048 y el juego este el anterior que les mostré. O, por ejemplo, podrían agregarle base de datos y hacer que, por ejemplo, tengan usuarios y tengan un puntaje, y se comunique con Access para guardar el puntaje, entre otras cosas que se nos puede complicar un poquito más y poner más interesante el hecho de estar programando en Visual Basic y utilizando Excel como interfaz. Entonces, no sé si hay alguna duda o algo en específico que ustedes quieran ver para terminar ya. Sí, muchas miren, ahorita aprovechen ahí a preguntarle al jovenazo cualquier duda, pues no sé cómo irán en el proceso de su proyecto, pero cositas aquí, pues triviales, aunque no sé, ahí cualquier cosa que se le ocurra, ahí saben que ahorita tienen ahí a Manuel dispuesto ahí para enseñarles cualquier cosita, entonces, ya sea por micrófono o por el chat. También algo que quizá no toqué mucho, en especial aquí en la aplicación, es el tema de gráficas o el tema de agregar figuras y demás, pero para el tema de gráficas, sí se puede hacer, sí se puede interactuar con las celdas. Podemos hacer que jale de unas celdas fijas para la organización de una gráfica y colocar el texto ahí si nosotros deseamos. Si alguien tenía quizás esa duda y te daba pena preguntar. O, por ejemplo, el tema de las fórmulas, también se puede colocar las celdas
en base a lo que obtengamos de nuestras bases de datos. Para el tema de las consultas se utilizan los objetos que les había mencionado en el inicio de la conferencia, que son estos objetos de aquí, en especial el de connection, que son los ActiveX Data Objects, si no recuerdo mal, que lo que hacen es, nos permiten interactuar con la base de datos. Entonces, este connection tiene un método que se llama execute, que ya con este execute podemos ejecutar alguna consulta que nosotros realicemos a nuestra base de datos. Mira, aquí Luis Arias te pregunta que ahí donde tenés el botón de iniciar, ¿es para iniciar una macro o por qué le das ahí? Este botón de iniciar lo utilizo yo, ejecuta una macro, pero es la macro de conexión a mi base de datos. Ahorita se las muestro. Es esta aquí. Es para iniciar la conexión con la base de datos, porque si se pierde la conexión o si se pierde la conexión, prácticamente el programa queda inhabilitado, se podría decir, o ya no funcionaría. Lo utilizo más que todo para eso. Esa es la funcionalidad del botón iniciar. Es esta acá. También para mostrarles un poquito cómo es esto, aquí en asignar macro, y aquí puedo seleccionar la macro que le quiero asignar. Por ejemplo, aquí le asigné la de conexión. Y esto es una forma para dar más estilo, como se mencionó. Ahí nos dice Luis Arias que gracias, Manuel. De nada, Luis. ¿Alguien ¿Alguna más que otra tenga? pregunta? Cabal. Para la segunda duda de la teoría que les había mencionado, el tema de Excel, bases de datos y Access, o el tema de Visual Basic. ¿Qué es una macro? Una macro es un conjunto de código que se va a ejecutar al mismo tiempo, o un conjunto de acciones que se van a ejecutar al mismo tiempo. Eso es una macro. Entonces, por ejemplo, ya al momento de darle aquí el tema del asignar macro, lo que estoy haciendo es asignarle un conjunto de acciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, cuando yo le asigno conexión, va a ejecutar todo esto acá. Cuando asigno venir login, va a ejecutarlo aquí abajo. Estos prácticamente son macros. ¿Alguna otra duda? Otra vez ahí les insto ahí que aprovechen. Otra vez ahí, si no pueden por micrófono, ahí sin pena por el chat. Ahí hagan sus preguntas. Cal, como él mismo preguntaba, ahí cualquier cosita. Sí, no, realmente cualquier cosa. ¿Algún tutorial que se recomiende para activar el modo programador en Excel? Si quieres te lo muestro aquí mismo. Es aquí en archivo. Vamos a opciones. Personalizar la cinta de opciones. Y aquí de este lado te debería aparecer. Si no te aparecen
Si no te aparece, quizá al darle todas las pestañas te podría aparecer. Loop while, tengo duda de ese ciclo, vamos a verlo. Aquí en la presentación lo tengo. Loop while aquí. Este aquí, loop while. Lo que va a realizar este loop while es primero ejecutar todo lo que está aquí. Estos 3 puntos representan código, ¿verdad? Va a ejecutar eso aquí y después va a verificar la condición. Si la condición es verdadera, va a regresar y va a volver a ejecutarla. Y así se va repitiendo. La diferencia con este es que si este al principio es falso, no se va a ejecutar esto de acá. También este siempre se va a ejecutar el código, al menos una vez. Entonces es ideal para cosas que se necesiten ejecutar, al menos una vez siempre, ¿no? Igual, cualquier duda que tengan también acerca de, por ejemplo, que no lograron encontrar la parte de programador, Microsoft en sus páginas siempre tiene bien documentados todos los pasos y demás. Si no, siempre se van a encontrar foros, ya que son herramientas tan comunes y normalmente la utiliza la mayoría de la población, casi prácticamente del mundo, ¿verdad? Entonces siempre se habla un poquito acerca de todas las funcionalidades de estos. Bueno, vamos a dar unos últimos 5 minutitos, si no es que menos, para que cualquiera que igual tenga dudas, pues las haga y ya procedemos a la recta final de la conferencia. Se les va a solicitar también que, eso se los va a compartir en el grupo de WhatsApp, es el formulario para que ustedes evalúen la conferencia en sí. Por favor, ahí lo toman en cuenta porque cada vez ese tipo de datos nos es de utilidad ahí para próximas actividades, así que se los voy a estar compartiendo en el chat de WhatsApp y para quien no lo tenga, lo voy a compartir de una vez. Entonces, aquí, ahí estamos. Entonces, por favor, ahí lo más pronto posible lo llenan. Cal, es puras cositas ahí de competentes en la conferencia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Aquí no es pregunta, pero menciona José Osvaldo. Qué excelente conferencia, mano. Gracias. También el tema este del documento de Excel, si ustedes quieren y si quizá el Isaac y el ingeniero lo permiten, se los puedo compartir si ustedes lo desean. Para que les quede así de base. ¿Sí querés ahí? Sí, ya con el documento quizá les entre más dudas o quizá se encuentran en un problema en la realización de su proyecto y quizá les pueda ayudar un poquito con esto. Va. Ahí vamos a ver cómo organizamos eso. Bueno, yo creo que vamos a finalizar ahí, ya que andan chiviados. Pero bueno,
Entonces, muchas gracias, Manu, por tu participación. Te agradezco mucho ahí por lo que pudiste ahí aportarle a los patojos. Entonces, eh, sin más, sí, Cal, te agradezco mucho. Y no sé si vos quieres decir alguna última cosita al final. Échenle ganas. Excel realmente es una herramienta muy interesante. Fue cuando lo encontramos en la misma oración que bases de datos y ya estamos programando, nos topamos con algo así como que es algo así tabú y algo que no deberíamos tomarlo en cuenta. Pero tal vez usar Excel como base de datos no, pero el interactuar utilizando Excel con la base de datos creo que ayuda bastante. Entonces aprovechen a aprender a utilizar bastante bien Excel y igual les puede servir para un montón de cosas como presupuesto, ver tema de planificación de tu calendario o algo así. Entre otras cosas, si se dan cuenta, hasta juegos se pueden hacer con Excel. Y si no han aprovechado, consigan todas las cosas de Office así bien con el correo de la facultad de ingeniería. Que hay que aprovechar esas herramientas que brinda la facultad y utilizarlas. Ponerse, aunque sea por pura curiosidad, a ver qué se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué cosa no he visto de alguno de estos de aquí? O cosas así. El tema de la curiosidad siempre es algo que va siempre a mejorarnos como personas y como profesionales. Está bien, Manuel, muchas gracias ahí por tus palabras. Entonces, sin más, eh, Mano crack, dicen por acá. Sin más, entonces, muchas gracias de nuevo. Con eso quedaría finalizada la conferencia entonces. Y ya solo como instrucción final, pues nuevamente, llenen la conferencia, por favor, y ya, con eso estaríamos por el día de hoy. Ahí se les vamos a estar compartiendo para todos los que no pudieron asistir la grabación de la misma, entonces no tengan pena.